momento para dar comienzo a esta mesa de En Perspectiva de este lunes 22 de enero de 2018, cuando saludo a quienes nos acompañan. Adriana Marrero, ¿qué tal? Buen día, Adriana. ¿Cómo te va, Romina? Muy bien, ¿y tú? Bien. Diana Cariboni, a quien han escuchado en otras oportunidades aquí últimamente. Diana es periodista, editora, autora de Guantánamo entre nosotros y coautora de Viejas Bravas. Diana, un gusto tenerte por acá. Hola, Romina, el gusto es mío. Hernán Bonilla, a quien sí ya conocen. ¿Qué tal, Romina? Buen día. Buen día, Hernán. Y Gonzalo Ferreira, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo es periodista, editor jefe en el diario El Observador, docente de periodismo en la Universidad Católica. Gonzalo, un gusto tenerte por acá, ¿eh? Muchas gracias, Romina, un gusto estar por acá. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. En las últimas horas se supo que un número importante de gremiales, asociaciones, sociedades, instituciones, cámaras, cooperativas, entre otros núcleos, se suman a la jornada que se desarrollará mañana martes en el predio de la Rural de Durazno, impulsada por los productores denominados autoconvocados. Durante la jornada, para la que se espera por lo menos 5.000 personas, se leerá una proclama y se elaborará un petitorio para entregar al presidente Tabaré Vázquez el día 26 de enero. Además, los productores convocaron a una vigilia en las rutas para el próximo 31 de enero, desde las 18 horas, que se extenderá hasta el 1 de febrero a la espera de una respuesta del gobierno. ¿Cómo se sale de esta situación? Eso le preguntaron el sábado al expresidente José Mujica y respondió lo siguiente. Acá creo que Presidencia va a tener que manejar esto. Donde Beniche es una parte importante, pero la parte más bien técnica. ¿Economía? Y economía, por supuesto. Porque esta farda cuesta con unos vintenes. Esto no se arregla con chamullo. De este tema, aquí en las mesas En Perspectiva hemos hablado largo y tendido en los últimos días, pero les planteo esta pregunta. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué puede pasar mañana en Durazno? Y sobre todo, ¿cómo entienden que se sale de esta situación? Diana. Bueno, te veo con ganas de empezar, dale. Yo creo que lo interesante de esta situación y de este conflicto, yo creo que es un conflicto, es que marca una novedad total para el gobierno del Frente Amplio, en el sentido de que los conflictos a los que el gobierno del Frente se ha enfrentado en los últimos años venían de un campo diferente. En general vinieron de un campo que podríamos definir como la base aliada del Frente Amplio. Los conflictos sindicales por la educación, las diferencias dentro del propio Frente Amplio sobre una cantidad de cuestiones que tienen que ver con política económica, con política externa, en materia comercial, etcétera. Cuesta recordar un conflicto en el que un sector de la sociedad salga a interpelar duramente al gobierno desde un área que no es, digamos, el área donde posiblemente el Frente Amplio coseche la mayor parte de sus votos o que pertenezca a las muchas organizaciones sociales que de alguna manera se ubican en un campo político ideológico cercano al Frente Amplio. Este es un movimiento distinto que viene de otro lado y me parece muy interesante por eso, porque creo que es la primera vez que el gobierno del Frente se va a enfrentar en un buen tiempo a una situación de este tipo y además porque va a tener que hacer lo que hacen los gobiernos, que es manejar conflictos, resolver conflictos e intereses muchas veces contradictorios por el bien del país, por el bien de la sociedad, o sea que seguramente va a tener que dar respuesta a intereses particulares que aquí están planteados, pero también va a tener que equilibrarlos con el interés general y esa es la tarea de los gobiernos, así que me parece que es sumamente interesante, sumamente desafiante y creo que el gobierno va a tener que hacer una gran inversión, no sé si de vintenes como decía Mujica, pero sí una gran inversión de esfuerzo y de creatividad para resolver esto. A ver, Hernán. Estoy de acuerdo que es una situación novedosa. Es una protesta además muy heterogénea, ¿no? Que es algo que se ha señalado en estos días y es verdad. Hay sectores muy distintos desde el punto de vista de los sectores de producción agropecuaria que están en protesta, pero también de la gente que lo integra, ¿no? Más allá del estereotipo de la 4x4, uno veía gente en moto a pie en estas manifestaciones que se vienen dando en todo el país y que tiene un... Y que ahora se extendió a sectores, ¿no? Estamos hablando, bueno, hoy temprano entrevistábamos al secretario del Centro Comercial Industrial de Salto, donde planteaba, bueno, que ellos también como gremial más vinculada al comercio y a la industria están teniendo sus dificultades también, ¿no? Y por lo tanto apoyan entonces la medida.
Sin duda, y uno ve que vienen distintas gremiales sumándose, más allá de que el origen es de productores autoconvocados. Autoconvocados siempre es polémico, ¿no? Porque siempre de algún lado sale una convocatoria, pero creo que lo que intenta marcar es que no fue la Asociación Rural o la Federación Rural que empezaron el movimiento. Creo que en parte lo sorprendió incluso. Pero tratando de ver las cosas con cierta objetividad, hay algunos aspectos que justifican la protesta, ¿no? El tema de la rentabilidad o la competitividad del sector hace rato que viene teniendo problemas, ¿no? Cuando uno ve el atraso cambiario o la presión fiscal o las tarifas o los costos de producción, hace tiempo que vienen perjudicando y complicando al sector agropecuario. A otros sectores de la economía también, no es exclusivo del sector agropecuario, por eso también aparecen otros que se suman. Yo creo que la manifestación de mañana de Durazno va a ser muy grande, y que quizás un matiz que tengo, creo que desde el punto de vista electoral el Frente Amplio había entrado muy bien en el mundo agropecuario, y en el interior y en el campo, en las elecciones nacionales pasadas ganó en Cerro Largo, ganó en muchos departamentos que... Sí, de hecho sorprendió la buena votación que tuvo el Frente Amplio, ¿no? En el interior del país, cuando quizás no se esperaba tanto. Ahí va. Por lo cual yo creo que esto tiene un origen y un fundamento estrictamente económico. Que no quiere decir que sea el sector que esté peor o que lo demás, pero hay fundamentos que me parecen objetivos. Quizás sea más interesante, y acá ya haya que tener otros elementos más políticos o sociales o culturales. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó que este es el momento en el que se desencadena la protesta? Pero creo que hay razones objetivas en un sector heterogéneo y complejo, donde uno encuentra gente de todos los partidos y situaciones económicas incluso bien diferentes. Gonzalo, ¿vos por dónde vas? ¿Por cómo se sale? ¿Por qué se puede esperar mañana? Primero, sobre qué se puede esperar mañana, me parece que es unánime el concepto de que va a ser muy masivo. Y creo que ahí hay como dos aspectos, algunos puntos que son más de fondo, que es un poco lo que decía Hernán, sobre los problemas económicos que atraviesa algún sector, obviamente del campo, no necesariamente todo, pero sobre todo que también tiene que ver, creo, con un hartazgo que viene acompañado de lo económico, pero también en cierta medida se mezcla ahí. No digo lo ideológico, pero, a ver, este no es un conflicto de clases, netamente, pero sí creo que hay una clase media, por decirlo de alguna manera, que también está impulsada por parte del empresariado, que siente que en cada necesidad de ajuste, mayor o menor, siempre se ha ajustado las empresas, en algunos casos los trabajadores, pero nunca el Estado ha decidido hacer ningún recorte. Entonces como que eso también contribuye en cierta medida al enojo. Y después creo que hay otros elementos que han contribuido a que vaya a ser masivo lo de mañana, que es algunos errores del gobierno y del oficialismo que creo que le han dado un poco más de manija sin quererlo, porque han enojado un poco más a los manifestantes y a gente que de repente estaba afín o no. Y en primer lugar, creo que un poco tiene que ver con eso de que es real, estos no son los votantes tradicionales del Frente Amplio, pero en el último tiempo, en el interior sí ha habido un crecimiento fuerte hacia el voto a la izquierda, pero además creo que el error sustancial es poner a todos en la misma bolsa. Lo que hizo al principio, la reacción inicial del gobierno y de muchos actores del oficialismo fue ellos y nosotros. Y no entendió, en cierta medida, que así estaba corriendo a mucha gente que de repente fue votante del Frente Amplio. Entonces lo aleja mucho más en una coyuntura en la que las tensiones son complicadas. Creo que alguna gente de la izquierda lo empezó a entender en el último tiempo. Sí, hoy veíamos las declaraciones que se han hecho, por ejemplo, de parte de Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, bajando la pelota un poco, ¿no? Y llamando a eso, a evitar esos estereotipos y evitar los discursos radicales de la 4x4, o en el otro extremo, no sé,
que no entienden del agro. Uno ¿no? de los primeros creo que fue Yamandu Orsi, yo lo escuché También. con ustedes acá, Sí. que salió muy moderado cuando había compañeros del MPP que eran muy duros, el caso de Berterreche, pero bueno, de a poco creo que fueron entendiendo que la lógica de la confrontación era más dañina para sus propios intereses que para el rival de turno, que en este caso era el campo, pero también me parece que decir el campo es una simplificación, lo estamos viendo en los últimos días. Se va sumando muchos más actores del interior que no son necesariamente el campo. Adriana. Bueno, la semana pasada creo que yo le decía a Fernanda, por favor no hablemos del agro. No sabes que es un debate que nos hemos planteado acá en la producción, ¿eh? ¿Cuánto tiempo dedicarle? ¿Qué enfoques distintos hacer? Yo esperaba- A vos te tocó de vuelta, repetir. No, bueno, yo en aquel momento pedí y se me concedió. Ah, tenés razón. Entonces el lunes Esta pasado vez no abordamos. esta vez no pudiste zafar. Y justamente una de las dificultades que encuentro es un poco la que señalaban los compañeros antes, y es que tenemos que hablar en general de un fenómeno que no es general, porque efectivamente hay de todo adentro de esa gente que está convocando. Hay sectores que la están pasando mal, hay sectores que la están pasando bien, pero que igual van a la convocatoria y están convocando. Entonces, claro, hablar en general de algo que está lleno de heterogeneidad y de complejidad es un problema grande, ¿no? Entonces nos obligan a entrar muchas veces en ese tipo de dicotomías que son falsas, ¿verdad? Que son falsas en lo que tiene que ver con realidad, pero si uno piensa que el modo de pensar las cosas es reducir la complejidad para poder abarcarlas, entonces no tenemos más remedio que volver de alguna manera a hablar del campo y de alguna manera hablar de la ciudad, o de alguna manera hablar de el gobierno y hablar de oposición. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser indudablemente un movimiento enorme. Creo que va a ser muy grande. No hay dudas, creo que no hay dos opiniones sobre eso. Y bueno, la cuestión, por supuesto, es cómo reaccionar ante eso y cómo leer esa realidad. Yo, desde antes de pedir que no me hicieran hablar de esto, estuve tratando de entender el problema. Y justamente con las cosas con las que me encontré, además del hecho evidente de que esto es algo repentino, que apareció repentinamente para mí, al menos como persona que está más o menos atenta a lo que pasa en el campo de lo político, no es una cosa, una problemática que se haya venido arrastrando durante mucho tiempo y de repente hay una especie de salto cualitativo que hace que las condiciones obligan. No, esto aparece de pronto. Y en este aparecer de pronto, y aparte ahora parece que tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con el dólar, etcétera, etcétera, hay mucha desinformación. Entonces yo me preguntaba, caramba, a esta gente le hace falta un buen relacionista público que salga a explicar a la población cuáles son las reivindicaciones por sector y cuáles son los problemas que tiene el sector. Y después me pregunté, pero esta gente no es tonta. Si no están explicando, es que porque posiblemente no quieran explicar. Porque posiblemente de lo que se trate es de todo eso que se habla, que yo estuve escuchando hoy en la radio más temprano, de las publicidades, de la cuestión del sentimiento, de la cuestión de la bronca, de la cuestión del enojo, que no tiene una expresión, digamos, teórica o una expresión reivindicaciones claras, distintas, y cuando aparecen, por favor, hubiera sido mejor que no aparecieran, ¿verdad? Porque cuando te dicen que hay que sacarlo de políticas sociales, ni más ni menos. Pero después en otros reclamos sí ha habido más unanimidad, ¿no? Estoy pensando, bueno, el costo, el problema de rentabilidad que atraviesan algunos. Exacto. Por lo menos algunos presentan problemas de rentabilidad. Entonces, bueno, sí, eso, ¿no? Bueno, habrá que hablar justamente por sector y ver, bueno, cuáles presentan problemas de rentabilidad y cuáles no.
Y bueno, y tratar de alguna manera de desactivar esta cosa tan monolítica que aparece como monolítica, pero verdaderamente no lo es. Y evidentemente tiene connotaciones políticas, por supuesto, está bien que las tenga, pero también tiene connotaciones opositoras, sin lugar a dudas. Les pregunto en esta última ronda media rápida que tenemos que hacer porque estamos cortos de tiempo, ¿cómo se sale? Diana tiraba ya algunas pistas de, bueno, qué es lo que va a tener que hacer el gobierno, pero les pregunto en la práctica, a ver, se marca un precedente, porque si ahora el gobierno de alguna manera toma una medida que tienda a calmar las aguas por el sector para el agro, bueno, van a venir a golpear de otros lados, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa le ven? Sí, posiblemente. Lo que yo señalo es que es la primera vez que el gobierno tiene una parada fuerte y que no es de su campo, a eso me refería. No quería decir que no hubiera votantes del Frente en el interior y en las zonas rurales, que por cierto Mujica hizo un trabajo muy bueno en su campaña electoral para convocar a ese voto. A lo que me refiero es a que el Frente ha estado durante los últimos 2-3 años trancado en conflictos internos, o con el PIT-CNT, o con sectores de la educación, o con su propia coalición y sus propias diferencias. Y esta es la primera vez que tiene que darle respuesta a un sector que no viene de adentro y que no plantea el mismo tipo de discusión. Y eso es muy desafiante para el Frente, pero por otro lado también puede ayudar a unirlo, a dejar un poco de lado las diferencias. Acabamos de tener un paro general del PIT-CNT por las muertes, es decir, venimos muy trancados en una cantidad de cosas y yo creo que el Frente ahora tiene que dar vuelta a la página y empezar, digamos, a lidiar con los problemas que tienen sectores que son importantes para el país, pero que no son todo el país. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que el presupuesto del Estado no se puede recortar en 20% porque el sector agropecuario lo reclama en una proclama. Pero, sobre todo, quiero primero ver esa proclama, porque en esa proclama tienen que estar los puntos claros de lo que ellos están demandando. Y ahí seguramente va a haber una mezcla de reclamos generales que tienen que ver con toda la cuestión del funcionamiento del Estado, su ineficiencia, el exceso de gasto, etcétera, las tarifas posiblemente también. Y después va a haber cuestiones particulares que afectan a los sectores que están más golpeados en este momento. Y yo creo que el Frente el gobierno, mejor dicho, va a tener que separar las dos cosas. Y empezar a ver si puede dar soluciones particulares a algunos sectores que necesariamente van a ser paliativos y después de dar respuestas generales de largo plazo. Porque cualquier política que implique un cambio del rumbo del Estado no es de un día para el otro. Y esto lo tienen que entender los movilizados también. Y creo que el mensaje del Estado tiene que ser muy claro en ese sentido. Sí, por supuesto que se puede gastar menos, por supuesto que se puede ser más eficiente en el gasto, pero no es de un día para el otro. Lo mismo con las tarifas. Lo mismo con el dólar. Es decir, cualquier movimiento brusco de esto puede desarticular al país entero. Hernán. Los problemas que viene arrastrando el sector agropecuario tienen años, no son de ahora. Es cierto que eclosiona ahora, pero me invitaron el año pasado a hablar en el Congreso de la Federación Rural, que fue hace un año, un poco menos de un año, y yo pasaba el PowerPoint mostrando los problemas de competitividad, de costos y demás, y la gente aplaudía como si fuera un discurso político, ¿no? O sea, hay un tema que viene de hace rato y que no es político partidario, porque cuando tuvieron que protestar fuerte contra el gobierno de Jorge Valle también lo hicieron, que estos días se estuvo recordando en redes sociales. Se señalaba recién, Gonzalo, lo de Yamandu Orsi, que es una posición interesante también dentro del Frente, que tampoco es un campo monolítico, más allá de la reacción del gobierno instantánea o natural, que es salir a contestar negando la realidad. Yo me veía un Twitter de Orsi que me llamó la atención, que decía: muchos productores de canelones la están pasando mal. Quizás esta cosecha de pera y manzana sea de las peores. El campo es alma y motor de mi departamento. Por supuesto que seguimos apoyando a los productores para encontrar soluciones. O sea, se está alineando del otro lado, ¿no? El tema es muy heterogéneo. Y la solución es compleja, porque el gobierno no tiene margen fiscal para una solución del tipo que van a pedir. No hay una plataforma tampoco, y yo no creo que sea de gusto que no la hay, sino de que al surgir en forma media entreverada y desprolija y descoordinada esta protesta, ¿quién hace la proclama? Por eso salieron voces muy distintas en estos días. Hubo algunas voces
medias disparatadas y otras voces sensatas que también es muy difícil que logre unificarse, pero el gobierno la tiene muy difícil, porque lo que se me ocurre a mí que va a hacer, que de repente proponer una baja modesta del gasoil o alguna cosa de ese estilo, me parece que va a provocar más enojo. Y el gobierno también se ha comunicado mal, y eso creo que ayuda cuando Vázquez sale a decir que el sector arrocero tiene que mejorar su productividad, cuando es uno de los más productivos del mundo, refuerza la idea que tiene el sector agropecuario, que el gobierno no lo entiende y lo desconoce. Gonzalo. La salida no es fácil para ninguno, no es fácil para el gobierno por las cosas que estaban diciendo ustedes, pero y agrego un adicional en el sentido contrario, que es que a medida que se acerca el periodo electoral, siempre los gobiernos, de alguna manera, más uno como este que viene de realizar varios ajustes, iba a tener que soltar la billetera en algún momento, más allá de sus problems fiscales. Y creo que rendición de cuentas. Y se viene la rendición de cuentas. Y bueno, entonces es totalmente. Creo que esto es se adelanta un poco también este sector a las necesidades que va a tener el gobierno de abrir la billetera. Pero decía que va a plantear escenarios difíciles para todos la salida, porque para el propio movimiento de los autos convocados también le plantea un escenario de complejidad de cómo domar, por decirlo en algunos términos, a los propios radicales que tiene adentro, porque hemos escuchado distintas consignas, digamos, que son radicales dentro del movimiento del campo, pero que también hay que mirarlos con atención y con cuidado. Es decir, me parece que en algunos casos se han tratado, obviamente que también con fines políticos, de una manera exagerada. A ver, pongo un ejemplo, que el otro día lo comentábamos en la redacción. Si el Partido Comunista propone, como ha propuesto muchas veces, frigorífico nacional o determinadas cuestiones, a nadie se le ocurre decir el Frente Amplio propone determinadas cosas radicales. Bueno, se ha tomado como que el movimiento del campo está promoviendo eliminar, y hoy lo decía el entrevistado de Salto con ustedes, no se puede tomar de una medida particular que alguien propone, digamos, como que todo el movimiento está proponiendo eso. Pero a lo que iba es que el movimiento en general de los autoconvocados tendrá que ver cómo, en cierta medida, doma a sus radicales. Y creo que también le plantea escenarios difíciles a la oposición, porque en algunos de los planteos que se hace también se cae en pedidos que son demasiado livianos o fáciles, como decir, hay que bajar el dólar. Bueno, no es una solución fácil. Entonces creo que también la oposición tendría que decir, cuando dice, estoy 100% de acuerdo con todos los planteos del campo, ¿cómo haría para satisfacerlos, también equilibrando las cuentas públicas y los otros sectores de la sociedad? Adriana. Dos apuntecitos. Uno, el que es un detalle, y el otro más de fondo. El detalle es que me sorprendió que uno de los adherentes sea la corriente gremial universitaria, porque del mismo modo como es verdad que la FEU con frecuencia se adhiere a cosas que uno queda un poco sorprendido, del mismo modo me llama la atención la presencia de la CGU en este movimiento, ¿verdad? Eso es simplemente un apunte para que puedan revisar allí las asociaciones que están apoyando. Son más de 180. Muchas, sí. La otra cuestión que es de fondo es ¿hasta cuándo va a seguir el país apostando a un desarrollo sobre todo agropecuario? Y lo pregunto sabiendo que posiblemente nunca nos podamos desprender del todo de algo, ¿verdad? Que bueno, que históricamente nos ha hecho incluso aparecer como nación, ¿verdad? Pero la pregunta es, nosotros tenemos que ir rápidamente hacia una sociedad del conocimiento, rápidamente hacia una diversificación de exportaciones que tenga que ver sobre todo con vender conocimiento. Estas cosas, ¿verdad? Es decir, si la carne, la lana, etcétera, tienen el valor que hoy tienen, lo tienen por el conocimiento que se le ha agregado al proceso productivo. Es decir, otra cosa sería esa misma carne, ¿verdad? Sin trazabilidad, sin ingeniería genética, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que apostar urgentemente y de un modo decidido a mejorar la educación y mejorar el conocimiento.